más sobre la importancia del lavado de manos y no lavarse las manos se va a convertir a partir de muy pronto en un error mínimo. Se los van a cobrar a ustedes legalmente. Pero no se imaginan los costos en vida, los costos en plata, en días de hospitalización e ingresos a las unidades de cuidado intensivo que se están generando por infecciones hospitalarias y causadas por organismos multiresistentes. Entonces, el problema está, y ya los gobiernos no han que hacer, porque no hay muchos antibióticos. Yo acabo de llevar un congreso, ese congreso anual mundial más importante, y ahora con el problema de la resistencia de estafilococcus están saliendo 2 o 3 nuevos antibióticos, pero pasaron por lo menos 20 años y no aparecían unos nuevos, y sin embargo los antibióticos nuevos tienen tal cual cosita, pero no hay nada nuevo. ¿Por qué creen que ya no hay nada nuevo? Porque las bacterias se hacen resistentes a todos los posibles blancos de acción de los antibióticos. Los blancos de acción de los antibióticos no pueden ser distintos a las estructuras de la bacteria. ¿Ya vieron antibióticos? Como el caso. Entonces, ya saben de qué estoy hablando. Entonces, ¿cuáles son por lo menos los blancos de acción de los antibióticos? Primero, la pared bacteriana, otro. La opinión ribosoma, otro. ¿Sí? La síntesis de ácido nucleico, que es blanco donde se pega, por ejemplo, ¿cuál es el sitio, cuál es el mecanismo de acción de la penicilina? A ver, la y básicamente sobre una proteína que se llama la especificidad la proteína tiradora. Entonces, como ustedes imaginarán, si esos son los blancos de acción bacterial, pues por eso sí ya no hay más antibióticos, a menos que se inventen nuevos mecanismos, porque los blancos de acción son estos, que trabajan sobre la pared, o trabajan sobre la ribosoma, o sobre el sitio blanco, etc. Entonces, hablar de este tema en una clase de microbiología es muy poquito. Yo quisiera hablarles a ustedes, a los internos, nosotros trabajamos desde, comencé a trabajar en resistencia bacteriana desde que estaba estudiando en especialidad en el Instituto Nacional de Salud, en resistencia a neumococcus, y ahora con la universidad tenemos un grupo, tenemos información, tenemos una red, trabajamos con la Dirección por la Microbiología, tenemos una línea de investigaciones que es un delegado bienvenido a partir de los centrales y la Universidad Nacional, nosotros de Bogotá, con la Secretaría de Salud, de verdad que estamos liderando este proceso. Entonces, la parte técnica la cuentan en cualquier libro, pero más bien me gustaría contarles algo más de lo que hay aquí en Colombia, en Bogotá. Hay muchos grupos y de verdad para mí es muy importante ejecutar, porque es lo que yo hago, pero que ustedes también sepan más allá de lo que es cualquier microbiólogo. Pero igual toca hablar de las cosas. No olviden que repasamos rápidamente. No hay que siquiera que me puede tratar de esta situación. Entonces, la resistencia bacteriana, ya les dije, es un fenómeno creciente, es un fenómeno que no se puede evitar, porque es simplemente la expresión de la capacidad genética que tienen las bacterias de nuestra, ¿sí? Es un fenómeno que desde el punto de vista de definiciones se caracteriza porque una bacteria se hace o total o parcialmente refractaria al efecto de un antimicrobiano. La resistencia bacteriana es un fenómeno que tiene un sustrato genético y depende y está ligado de la genética bacteriana. Usted ya con Marta muchas cuantas clases le dio, usted ya domina la transformación, la fermentación, todo. Es lo mismo. La bacteria no se pone a pensar cómo se va a hacer resistente a un antibiótico. La bacteria expresa unos mecanismos genéticos por los cuales, por ejemplo, intercambia material genético. Y ahí intercambia material genético, por ejemplo, para la codificación de una enzima que después inhibe la bacteria. Entonces, ese sustrato puede ser o intrínseco, propio de la bacteria, o puede ser artificial. Entonces, cuando hablamos de la resistencia natural, es la que viene determinada genéticamente por el microorganismo,
y lo cual hace que la bacteria jamás ustedes como médicos le van a dar ese antibiótico. Si lo da, como he dicho, la embarga, porque así sea in vitro, sensible, nadie le va a poner a un enterococo una cefalosporina y sin embargo lo hace. O nadie le va a poner a un micoplasma una penicilina porque ni siquiera tiene pared celular. Ese tipo de cosas nosotros no las podemos evitar, no hay que saber a no formular para el paciente. La que nos interesa es la que adquiere de nuevo la bacteria, y esa se llama la resistencia adquirida. Ambas son importantes, pero las que nosotros tenemos más sobre cómo actuar es sobre la resistencia adquirida, y básicamente la resistencia adquirida puede ir desde cambios muy pequeños, muy puntuales en unas pares de base, que es una mutación, ustedes ya son expertos en eso, hasta cambios grandes, como lo que hace el estreptococo neumonía, que tiene la capacidad de transformarse porque toma pedazos de material genético del cromosoma, por ejemplo, de otros estreptococos, como los estreptococos mitis que están mucho en la boca, que era una forma de tomar un mosaico, integra un pedazo de material genético, pero tampoco se lo sabe todas. Acuérdense que con este principio de la transformación natural, tampoco puede volverse sin cápsula, puede volverse capsulado, e igualmente adquiere ese material, y ya sea porque lo integra a su material genético, y logra hacer, por ejemplo, un cambio en la codificación de la famosa proteína que tú nombrabas, que es la PDC. Otros mecanismos es la bacteria no tiene que hacer eso, sino que toma directamente el material a través de otras cosas, están los famosos plásmidos, que más tarde les voy a hablar, se acuerdan que es un plásmido, o que los integran en el cromosoma o un plásmido, como en el caso de los transportores, etc. Y esos son los que se ven más frecuentemente. Pero en resistencia bacteriana, lo interesante es que ustedes pueden tener por una pequeña mutación que es en el sitio exactamente tan clave, que altere, por ejemplo, la estructura de una proteína y pierda la afinidad. No necesariamente tienen que ser grandes cambios para que eso se refleje fenotipicamente en una resistencia bacteriana. Entonces, con relación a la resistencia natural, aquí juegan un papel importante ciertos conceptos básicos que dependen mucho de la misma bacteria. Incluso si ustedes no se acuerdan de esto, a veces uno le pasa, la práctica médica es distinto, y reciben una prueba de sensibilidad in vitro puede funcionar, pero si ustedes no tienen los conceptos claros, pueden hacer un tratamiento antibiótico raro. Los ejemplos típicos, que nunca se les puede olvidar, por definición, la resistencia natural, por ejemplo, de las bacterias gram negativas en general, a las penicilinas solitas, entonces las penicilinas son ampliables de espectro, entonces a la penicilina ya es sensible las gram negativas, pero por definición un gram negativo es resistente a la vancomicina. Jamás ustedes ni van a leer un reporte, ya que una bacterióloga les informa un reporte de una enterobacteria con una vancomicina, no se van ni la ahorcan porque eso no puede ser, o la presencia, por ejemplo, de resistencia, estas dos por lo menos que se acuerden son claves, y la resistencia natural que tiene el enterococo, ¿se acuerdan del enterococo? Que es un coco gran positivo, que antes pertenecía a nosotros años a la familia de los estreptococos, pero ahora se considera un género distinto, y por definición se considera resistente a antibióticos como las cefalosporinas, a las penicilinas solitas, por eso hay que hacer una adición de un antibiótico, a otros antibióticos como la clindamicina, o los anaerobios que se consideran, por ejemplo, resistentes a los aminoácidos porque no tienen los mecanismos que permiten la acción de antibióticos. Para estudiar resistencia tienen que saber mecanismos de acción, porque si no, falla. Entonces, la sugerencia es que para el examen, para la vida, van a poner todas las mantillas de antibióticos, las van a repasar, cuáles son sus mecanismos de acción, y ahí pegadito le van a meter el mecanismo de resistencia. Y así ya desde ahorita van a comenzar a aprender porque es muy importante, ya les vamos a dar unos datos de Bogotá. Muy bien. Entonces, ¿qué factores determinan la resistencia bacteriana? Entonces es un punto clave, ustedes van a ver, ustedes no saben la importancia de la regulación. Se dice que el control de la resistencia bacteriana y la contención está basado en varias cosas, y una de ellas es enseñarle a los médicos que se están formando, porque nosotros somos expertos en hacer esto.
hacer la presión selectiva. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la selección de resistencia y la inducción de resistencia? ¿Alguien ha leído algo de eso? ¿No? Cuando nosotros